En este vídeo os voy a hablar un poquito de mi libro, Los secretos de la existencia, que lo tenéis en Amazon, y os voy a leer el capítulo 6 completo sobre la verdadera identidad de los animales, lo que escribí yo sobre ellos y que también en un futuro bastante próximo quiero escribir un libro entero sobre qué son realmente los animales, ¿no? Pero en este capítulo lo resumo bastante. Y digo, los animales sienten, los animales piensan, planean, hablan y son absolutamente inteligentes. Una creciente cantidad de evidencias científicas avalan mis palabras. Para comprender la existencia, el mundo y la realidad, debemos conocer primero a sus habitantes. Tenemos esquemas totalmente equivocados acerca de ellos. Los animales son conscientes de cosas que ni imaginamos. Pero es cierto que los científicos no saben mucho acerca de nuestros hermanos animales, como para exigir a nuestros coespécimes que los entiendan. Por fuerza tenía que escribir este capítulo en el libro, ya que ese desentendimiento hacia nuestros hermanos me lleva apenando toda la vida. Puedo decir que sentí desde que tengo uso de razón que no pertenezco del todo a la especie humana y bien me identifico mucho más con las especies animales. Desde siempre busqué la compañía de estos, llegando a un pleno entendimiento con ellos, más allá de las palabras. Comprendo que no es inteligente rechazar el cuerpo con el que se nace. Por ello mismo, he optado por adaptarme a lo que la madre naturaleza me ha brindado. Pero no dejo de sentirme como uno de ellos, viéndome a años luz de los que se supone son mi especie. Podría tratarse de una dismorfia, en efecto, como podrían afirmar acerca de tal asunto los psicólogos y psiquiatras, pero a título personal, sencillamente hablo más y mejor con los animales que con mis congéneres. Conversaciones muy completas, de hecho, casi siempre a nivel mental. El psiquismo es un hecho absoluto entre todas las especies. Tengo ahora mismo el gato aquí pisándome la grabadora. Bueno, entre todas las especies animales, quería decir. Cada animal comunica, al margen de su raza, tamaño, color, apariencia o características. Todos se advierten por telepatía entre sí y tratan también de comunicarse de ese modo con nosotros. ¿Te has preguntado por qué los animales no hablan? ¿Por qué razón no usan palabras? ¿Pensabas que se comunicaban de manera muda o únicamente por lenguaje no verbal? La respuesta es que lo hacen a través de la telepatía y el psiquismo, sirviéndose del Irdin más ancestral de los universos, el lenguaje de las emociones y de los sentimientos. Y es esto precisamente lo que no encuentro entre los de mi especie y entrecalo esto de mi especie por ninguna parte. Lamentablemente los humanos ya no somos capaces de comunicar nada de esta forma natural, principalmente a causa de nuestra vida moderna, repleta de máquinas que lo hacen todo por nosotros y que han dañado gravemente nuestra naturaleza. Se ha comprobado también que los perros o los gatos, estoy convencida de que todos los animales, pero no sabemos notárselo, pueden predecir la muerte de otros, sea hombre o animal. Así sabemos de muchos casos donde perros o gatos han detectado cánceres a sus cuidadores, evito la palabra dueños. Este fenómeno se denomina como xenoscopia, un tipo de clarividencia donde se visualiza el interior del cuerpo de otra persona o animal. Asimismo, se emplean ciertos animales para predecir algunos acontecimientos, como los terremotos, gansos, gallinas, pero también muchos otros animales. Incluso se emplean perros para detectar si un sospechoso miente durante una declaración policial. El psiquismo animal es un hecho firme y natural. Hablan a través de una transferencia de sensaciones físicas, emociones e imágenes mentales. Esta comunicación e interpretación de la realidad de los animales no está medida por los lenguajes simbólicos, palabras o escritura, y por ello se trata de una comunicación incontaminada, directa, que transmite cualquier información entera, sin alteraciones, sin mentiras, sin lugar a dobles interpretaciones o dobleces. Ellos no conocen estas cosas tan normales y cotidianas para el ser humano. Todos, absolutamente todos los animales usan este lenguaje. Así lo compruebo yo a diario. El hombre, a cambio, ya no sabe comunicarse. Hablaremos de esto en el próximo capítulo y se verá por qué esto es así. Es algo similar a cómo encerrarnos en un sótano oscuro con todas nuestras maquinitas, con todas nuestras tecnologías comunicativas, pero ignorando la claridad natural del día.
La superioridad humana de la que hacemos gala es absurda. Los animales son tan inteligentes o más que nosotros. Es más, hacen las cosas mejor que nosotros. Tienen mejor memoria, mejor olfato y sentidos mucho mejor desarrollados que el humano. La inteligencia no es más que una función adaptativa al comportamiento que permite a un ser viviente responder a los problemas en su propio beneficio. Y en los animales, además, la inteligencia es innata para poder sobrevivir. Los animales nos ganan en inteligencia ya que los usan a otros niveles y no destruyen su entorno. Ellos sí saben quiénes son y qué vienen a hacer, a diferencia de nosotros. No existe en absoluto una definición universalmente consensuada del concepto inteligencia. Los animales tienen una herencia evolutiva muy antigua, mientras que el humano es relativamente joven. Los humanos carecen de humildad, de perspectiva real sobre las cosas, los animales y todo lo que convive con ellos. Deducen y lo dan todo por hecho. Usan los animales como recursos y esclavos y los subestiman al completo. La inteligencia animal sencillamente evolucionó de forma distinta hacia factores de los cuales no tenemos ni la más remota idea. Durante miles de años, su medio no requería nuestra forma específica de adaptación. Por ello, los animales miran en otra dirección, entre comillas esto, que nosotros. Los prejuicios y las ideas preconcebidas sobre otros seres vivos nos impiden ver a los animales tal y como son realmente. Todos los motivos de nuestra supuesta superioridad como especie no son más que invenciones para argumentar nuestros prejuicios antropocentristas. Perdón, me lío con mi propio libro. El ser humano de ningún modo es superior a ningún ser vivo del reino animal. Puede que seamos superiores en algunas cosas e inferiores en otras, en comparación con otras especies. Por poner algunos ejemplos, los humanos son superiores a los peces porque hemos evolucionado a respirar fuera del agua, pero inferiores respecto a sus capacidades de respirar dentro del agua. Con respecto a los chimpancés, somos inferiores a ellos a la hora de sujetar objetos con los pies, pero superiores a estos en cuanto al uso de herramientas. Somos superiores a saber estudiar el olfato de las ratas, pero jamás podremos conocer la enorme capacidad olfativa que posee una rata, la cual es, por cierto, 10.000 veces más desarrollada que la de un perro. Podría nombrar un largo etcétera en esta lista de comparaciones. Así pues, la superioridad que una especie puede tener con respecto a otra no es más que una cuestión de grados y, por tanto, totalmente relativa. No existe ninguna superioridad absoluta. Cuando se enumeran todas las evidencias racionales que demuestran que hablar de superioridad especista es absurdo, muchos son los que vienen a responder entonces, ya, pero el ser humano es más evolucionado porque crea cosas y es puramente inteligente. Llegando a este punto solo me puedo reír. Mark Pagel, el mayor experto en biología evolutiva a nivel mundial, dijo, el segundo gran descubrimiento de Darwin fue percatarse de que de haber evolucionado todos de un antepasado común, cualquier otro ser sobre la faz de la Tierra ha pasado entonces por esa misma evolución. Así que una humilde ameba está tan evolucionada desde ese antepasado común como todos los demás. De ese modo, y según el darwinismo, no existe lo primitivo y lo desarrollado, sino que todo tiene el mismo grado de evolución. Esto es bastante lógico. Nunca han faltado a lo largo de toda la historia los testimonios sobre enigmáticos sucesos con animales que sugieren la existencia en ellos de una inteligencia muy distinta y superior a la nuestra. Sabemos de la notable habilidad de muchos animales a la hora de encontrar el camino a casa, pese a haber sido abandonados por sus dueños a cientos de kilómetros de ella, o animales que se presentan en lugares donde no habían estado anteriormente, con el propósito de esperar a sus amos. En este punto te contaré algo que presencié con mis propios ojos. Bueno, durante mi infancia conviví con una gata carey, se llamaba Minka, que no solo me venía a acompañar y buscar cada día al colegio, sino que conocía todos mis horarios, incluso se presentaba en las puertas del centro cuando por alguna razón yo salía antes de lo previsto o después. No es que la gata fuese a esperarme durante horas, pues había testigos que afirmaban que mi gata llegaba poco antes de mi salida, sino que esa gata, así estoy segura, me leía literalmente los pensamientos y conocía hechos concretos de antemano.
También acompañaba a mi madre al trabajo, a 4 kilómetros de distancia a casa, y la iba a recoger puntualmente a las 5 de la tarde en la puerta de la fábrica, de la cual ella salía. Nos solía acompañar a misa los domingos, quedándose, entre comillas, religiosamente, valga la redundancia, fuera esperando en la puerta. Pude saber desde niña que esa gata no solo nos leía los pensamientos, sino que nos protegía de hechos, incluso sucesos futuros. He convivido estrechamente con animales desde mi infancia y he visto ese comportamiento en todos ellos, especialmente gatos, pero también en gallinas y aves que se mostraron especialmente inquietas cuando, presintiendo que a mí me iba a suceder algo desagradable, bueno, tales como una fortuita caída o accidentes similares. Las ratas ya son un capítulo aparte cuando a inteligencia superior se trate. Quizás junto a las ardillas sean realmente superiores a cualquier especie conocida. Actualmente convivo con varios gatos, roedores y otros animales. Entre ellos mencionaré a un gato negro al que crié desde bebé a biberón y con el cual tengo una estrecha comunicación. Puedo afirmar con rotundidad que él y yo nos comunicamos a la perfección vía telepatía. Sé exactamente qué necesita, qué piensa, por qué piensa, y es un hecho, cuando está molesto o contento. Pero más allá de eso, capto su lenguaje, pudiéndolo traducir en frases y palabras. En una ocasión, se escapó de casa, yo no me había percatado, y de pronto en mi mente habían unas horribles imágenes del felino ahogándose en un pozo. Inmediatamente me puse a buscarlo y al percatarme que no se hallaba en casa, intenté construir esa imagen mental del pozo para saber dónde se hallaba. Se trataba del pozo de mi vecino, situado bajo el sótano de su vivienda. No dudé en alertar a pidiéndole acceder al citado lugar, porque sabía que mi gato se hallaba en peligro. Puedes comprender la incredulidad del vecino, pero su cara cambió por completo cuando salí de allí con el gato en brazos, mojado y tembloroso. Sin duda mi gato me había avisado mediante esas imágenes telepáticas de que su vida peligraba. Me lo había encontrado en el agua, tratando de salir. 10 minutos más y su vida hubiera acabado para siempre. Las ratas con las que convivo no son menos habladoras. Cuando voy conduciendo, muchas veces alguna de ellas viene conmigo. Saben perfectamente que mientras estoy al volante no pueden hacer según qué cosas, como bajar hasta donde están mis pies, manejando los pedales. Se lo comunico mentalmente y lo captan. Mis gatos conviven pacíficamente con las ratas, siendo todos tan amigos. Pues es tan sencillo como hablarles, entre comillas, con el corazón y hacerles comprender esas cosas que ellos harían de un modo muy diferente de no decírselo. La comunicación animal no consiste así tan solo en la emisión de señales químicas u olfativas de un individuo a otro, sino de mucho más. Si bien puede tratarse de señales comunes de una especie, también puede ser una comunicación entre otras especies, incluso los humanos. Para que exista un entendimiento, una comunicación, debe haber un emisor y un receptor. Las señales emitidas con las que los animales establecen una comunicación no siempre son captadas por los seres humanos. Así las ratas hablan entre sí mediante infrasonidos que nosotros no podemos advertir en absoluto. Si comparamos la comunicación animal con la de un ser humano, la primera parece mucho más reducida. Sin embargo, los animales son capaces de producir una amplia variedad de mensajes que nosotros desde luego ni intuimos. Prácticamente ninguna especie animal usa un solo canal de comunicación. Casi siempre lo hacen a varios niveles: química, visual, táctil, olfativa, etc. Las madres se comunican con sus crías a unos niveles increíbles, usando muchas veces los sonidos de baja frecuencia, ya que estos penetran mejor en la densidad de la vegetación, llegando así al receptor. Los humanos no advertimos más que una ínfima parte de todo esto y de toda la realidad, claro. Somos precisamente los humanos que menos sabemos comunicarnos, ya que con el transcurso de la evolución nos hemos limitado a comunicarnos con palabras, olvidando nuestra comunicación ancestral, más parecida a la de los animales. El estudio científico sobre los sucesos de la comunicación animal con otras especies, como la que puede darse entre animales y animales humanos, y que yo conozco en primera persona, es relativamente nuevo, pero está empezando a demostrarse no solo en animales, sino también en el reino vegetal.
Los árboles registran las emociones ajenas, las sensaciones y movimientos de cada pájaro que los anida, los sentimientos expresados por el anciano que se acobija bajo sus sombras o de aquel niño que viene a escalarlos. Las plantas pueden conocer la realidad pasada y futura. Actualmente, una multitud de personas ha hecho de la comunicación con animales o bien árboles su profesión. Son los así denominados comunicadores animales naturales. Estos se dedican a ayudar a crear relaciones armoniosas entre los humanos y los animales, mejorando la calidad de vida de estos últimos. Así, los humanos estaban destinados a comunicarse igualmente como lo hacen los habitantes del reino animal, a un nivel muy amplio, por orden natural. Pero los hombres se han empeñado en usar alfabetos, lenguas, grafías y símbolos que son obstáculo de toda comunicación natural, en realidad. La voz nunca estuvo destinada al habla, al sonido, porque para hablar de verdad se habla como lo hacen los árboles y los animales, desde el núcleo interior del corazón. Porque cuando se usa la voz o la escritura para comunicarse, y lo dice una escritora, uno tiende a enredarse con las grafías y no se comunica como verdaderamente se debe. Así pienso que como los animales, la voz está hecha para llorar, gritar, cantar o loar, pero la comunicación real no está en las palabras, ni en los escritos. Recapacita. Los animales son mejores comunicadores que cualquier orador humano. Ellos son nuestros hermanos mayores y sin duda nos tienen compasión, nos observan. Nosotros creemos que lo hacen impasiblemente, pero eso no es verdad. Saben muy bien lo que hacemos, de qué modo los desatendemos, los arrinconamos, lo destruimos todo. Y luego para colmo nos creemos los más listos, los más evolucionados y superiores y supremos. Y no, los humanos no somos los únicos que predecimos conductas ajenas, que pensamos, que ideamos o prevemos. Se han visto palomas viajando en metro para evitar volar. Los cuervos usan herramientas y actualmente, antes de escribir este libro no, pero después de escribir este libro, pues yo ya conviví con un cuervo y os puedo asegurar que es verdad. Usan herramientas, las elaboran y esconden para volverlas a utilizar. Robert Henry, de la Universidad de Nueva Zelanda, argumenta: aunque los humanos fueran los únicos importantes en el universo, como creen ellos, todavía tendrían múltiples razones para estudiar la inteligencia animal y aprender de esta. Por ejemplo, aprender sobre el origen evolutivo de nuestra propia inteligencia, cómo se ha desarrollado esta y los instintos que podrían facilitar la resolución de conflictos, generar cierta comprensión de las reglas de cooperación, murciélagos, hormigas, etc., para facilitar la cooperación entre humanos y construir una sociedad más robusta. Seguimos porque estoy dando la vuelta a la página. El ser humano ha despreciado todo lo animal, tildándolo de inferior. Así vemos lo instintivo como primario, creyendo que la razón y el lenguaje lo supera todo con creces. Y es justo al revés. La colaboración y el altruismo también se observan en animales. No es en absoluto una cualidad superior, sino que ha surgido como un superproducto del lenguaje instintivo para obtener beneficios. El comportamiento prosocial se ha desarrollado mucho después, cuando por una razón que explicaré en el próximo capítulo, esto no lo escucharemos aquí, nos hemos separado de nuestros ancestros, similares a los primates. Hablando de estos, no sé si sabes, preciado lector, que sometiéndolos a ciertos tipos de juegos, tipo piedra, papel, tijera, en el cual es clave anticiparse al movimiento del adversario, ellos salieron absolutamente ganadores respecto a los humanos. Para los responsables del estudio significa claramente que aquellos chimpancés que participaron en el juego eran más veloces a la hora de anticiparse a los movimientos que el rival humano. Por otra parte, no solo el humano es capaz de razonar sobre pensamientos ajenos, interpretar la conducta de otros o predecirla. Los animales lo hacen más y mejor. Los elefantes, por ejemplo, también usan herramientas, recuerdan rostros y, lo que es todavía más sorprendente, pasan sus conocimientos adquiridos a sus crías. Los animales, además de sus muchos conocimientos y facultades, también presentan un amplio abanico de sentimientos complejos, como los celos, el amor, el deseo, la risa, la depresión, etcétera, etcétera. Para la ciencia ya no hay ninguna duda de que los animales tienen una sensibilidad desbordante. Hay ratas, cerdos o chinchillas que buscan que les hagan cosquillas, elefantes que veneran a sus muertos en cementerios propios,
celos entre gatos, animales que se suicidan por depresión. Los loros cuando se deprimen, por ejemplo, tanto en jaulas, cuando están encerradas, se arrancan todo el plumaje. Los animales son mucho más complejos de lo que habíamos pensado. Complejos. Pueden percibir tus sentimientos y puede eso afectarles. Tradicionalmente se ha denominado a los animales bestias. En el libro del Génesis así reconoce esta semejante definición. Sin más capacidad cognitiva que el de un comportamiento mecanizado. Y voy a dar un golpe bajo. Tal condición no es típica de los animales, sino exclusiva de los animales humanos, nosotros. Ellos sí que están mecanizados, no saben lo que hacen y se aprovechan del sesgo emocional y las condiciones de los demás y sobre todo de los animales. Pues no llegamos a comprenderlos. Por ello, los rebajamos a esclavos, mascotas y proveedores de alimento y recursos varios. Una horrible conducta bestial que acabaremos por pagar bien caro. A duras penas somos capaces de entender a un perro. No sabemos distinguir si éste está contento o triste. Y eso, que un perro es uno de los animales mejor entendidos por el humano del mundo. Un vicio, por parte del ser humano, difícil de erradicar, es la tendencia a antropomorfizarlo todo. Perdonad por la pronunciación. Al igual que nosotros, solo sabemos pensar que como seres humanos, los animales tienen el derecho de hacer lo mismo. Pero dado que son mucho más inteligentes que nosotros, ha quedado claro que la inteligencia puede ser de muchos tipos, ¿verdad? Ellos sí comprenden al ser humano, se dejan esclavizar, se dejan domar, adiestrar, domesticar y hasta se sacrifican por nosotros. La constante otra es la palabra, perdonad que me cuesta pronunciar lo que yo he escrito, antropoformización que aplicamos a los animales, no ayuda a la hora de entenderlos. Sencillamente los objetos, los intereses y las focalizaciones de un animal son muy distintas a la del Homo sapiens. Y en estos matices el ser humano perdió la comprensión hacia sus hermanos animales, trasladando sus necesidades y objetivos a los de cualquier animal. Y aquí la primera razón donde radica nuestro desentendimiento con ellos. No pudiéndonos deshacer de nuestra subjetividad, no nos extrañe de no poder captar la esencia del pensamiento y sentimiento animal. Un interesante ejemplo de lo que no ha captado nadie hasta que lo hicieron un reciente estudio de la Humboldt University en Berlín es una rata que se ríe, sí, se ríe como un humano, esto se sabe ahora, al hacerle cosquillas. Pero pese a todos estos estudios, la gran brecha científica en referencia a las emociones complejas en animales seguirá por mucho tiempo. Pero esa no es razón para que los humanos sigan tratando a los animales como meros objetos de su propiedad, recursos o esclavos. Los animales no son cosas. Preciado lector, métete eso muy nítido en la cabeza. No podemos seguir con nuestra actitud respecto a ellos. A pesar de las leyes cada vez más concienciadas al respecto a los animales, estos siguen siendo muy deficientes. Es cierto que el Homo sapiens está cada día más concienciado al respecto de los animales. Por ello es mejor decir que ellos son personas no humanas, o bien nosotros somos animales humanos. Insisto, desde el punto de vista evolutivo, claramente los animales son seres complejos que muestran claramente comportamientos sofisticados. Ergo, desde el punto de vista ético, no tan solo no tenemos derecho a ejercer sobre ellos ningún tipo de crueldad o abuso, sino que nuestro deber es cuidar de ellos y protegerlos. Por suerte ya estamos avanzando, o eso parece. Un ejemplo de ello es que la explotación animal está en retroceso. Las personas ya no desean consumir huevos de gallinas enjauladas ni comer carne. Espero que en un futuro la humanidad comprenda tan bien a sus semejantes, los animales no humanos, que adopte parte de sus comportamientos. Quizás algún día tengamos actitudes de las hormigas. Estas cambian su forma de estudiar el terreno, que pisan de inmediato, según la información de la cual disponen. Usan un sinfín de claves para orientarse, para vivir, la dirección del viento, la posición del sol, la intensidad de la luz, etcétera, etcétera. Incluso se orientan exactamente igual caminando hacia atrás. Son organizadas y se mantienen unidas. Los humanos tenemos mucho que aprender de las hormigas, en conjunto de todos los animales. Por eso, estimado lector, si deseas desentrañar los secretos de la existencia, empieza por comprender, respetar y amar a los animales. Trátalos más, pero no visites ningún zoo.
que son zulos y cárceles para ellos. Interactúa con animales libres, haz la prueba. Siéntate en un prado en el cual hayan carneros o toros salvajes. Cierra los ojos y respira. Siéntete en paz. Ellos así no solo no te atacarán, sino que se acercarán pacíficamente a conocerte. Esto lo he hecho yo, esta prueba, o sea que hacerlo tranquilos que no va a pasar nada. ¿Qué estoy diciendo una barbaridad? Yo misma lo hago a menudo, como digo. Los toros y los carneros son herbívoros, no atacan a nadie, al no ser que son atacados o burlados. Obviamente no te digo que hagas lo mismo con un oso, es omnívoro, pero es probable que éste sí te vea como un recurso alimenticio. Hemos estigmatizado y demonizado los animales, otorgándoles virtudes o defectos según nuestra imaginación. En nuestro imaginario, los toros son todos salvajes y atacan, las ratas son transmisoras de terribles enfermedades y muerden. Bueno, nada más lejos, ya se ha desmentido esta noticia en 2018, ya se sabe que las ratas jamás transmitieron la peste, que fueron los piojos de los propios humanos y, bueno, siempre se les ha culpado de cosas que no son ciertas. Las ratas son excelentes animales de compañía, jamás muerden en cautividad y desde luego son extremadamente limpias. Podría enumerarte una larga lista de asuntos que atribuimos a tal o cual animal y son totalmente erróneos. Te nombro, por ejemplo, te estoy nombrando unos ejemplos, aunque la lista sería infinita. Bueno, por ejemplo, creemos que los ratones y las ratas les vuelve locos el queso. Y nada más lejos, apenas les gusta. Su alimento favorito son los huevos y el trigo. Los murciélagos no chupan la sangre, se alimentan principalmente de insectos. Solo creo que una especie lo hace. Tampoco atacan, solo muerden si son atrapados y lo hacen como mera defensa, igual que las ratas. Creemos que los gatos ronronean porque están a gusto. La verdad es que no siempre es así. Por ejemplo, los ronroneos ante el estrés agudo también los hacen. O por ejemplo, cuando son heridos. Ya se ha demostrado que las vibraciones sonoras de sus ronroneos incitan la capacidad de autocuración. En física cuántica sabemos que la materia entera vibra como lo hacen los sonidos. Ergo, es muy lógico que pueda suceder así. Los prejuicios y la demonización hacia otros seres vivientes no ha traído más que consecuencias negativas. Así yo te invito, estimado lector, a que te deshagas de tales clichés, a que busques el contacto con los animales, incluso opta por adoptar alguno de ellos. Hay muchos que necesitan un hogar con urgencia. No compres animales, repito, no son objetos, no son mercancía, no son esclavos. Descubrirás el mundo desde una nueva perspectiva, tan pronto logres comunicarte con ellos, como ya lo hacían nuestros ancestros, como lo hago yo y otras personas que hemos logrado hacerlo. Para finalizar, te dejo un pensamiento animalista de L.R. Doyle y dice: conocer cómo piensan y procesan el aprendizaje los animales nos permite especular sobre la inteligencia de los extraterrestres. Y con esta frase nos adentramos en el próximo y último capítulo. Y hasta aquí, porque ese último capítulo lo tenéis que leer vosotros, igual que el resto, que hay 8 capítulos en el libro, y eso ya os lo dejo a vosotros, queridos espectadores de YouTube, si queréis haceros con el libro que se llama Los secretos de la existencia y lo tenéis en Amazon. Muchas gracias por escucharme.